Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo estoy que no quepo en mí de la emoción porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a ser explosivo. El título lo dice todo, bombazo. La novia de Kerem Bürsin ataca a Hande Erçel. ¿Qué pasó realmente? Sí, amigos, hoy nos sumergimos en el fascinante y a veces turbio mundo de los dramas turcos, las relaciones amorosas y, por supuesto, el chisme más candente que ha estado circulando como fuego en las últimas semanas. Para los que son nuevos por aquí, o quizás no están tan familiarizados con este universo, permítanme refrescarles la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Love is in the Air. Su química en la pantalla era innegable, un torbellino de miradas, gestos y palabras que traspasó la pantalla y cautivó a millones de fans alrededor del globo. Su amor en la ficción se convirtió en realidad, un romance que hizo soñar a muchos con él felices para siempre. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, las cosas no siempre son lo que parecen, y después de su ruptura, la situación se ha vuelto, digamos, más que interesante, explosiva. En este vídeo vamos a desmenuzar toda la historia, desde los rumores iniciales, pasando por los detalles jugosos que han salido a la luz, hasta la supuesta ofensiva de la actual novia de Kerem, Debrim Özkan. Prepárense porque esto es una montaña rusa de emociones, celos, drama, secretos, indirectas y, por supuesto, muchísimo morbo. Así que si eres nuevo en mi canal, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo vídeo. Prometo mantenerlos al día con lo último del mundo del entretenimiento. Y sin más preámbulos, sumergámonos en este escándalo. Asterisco asterisco el sueño hecho realidad. Que se desvaneció asterisco asterisco. La historia de amor entre Kerem y Hande fue en su momento, la fantasía hecha realidad para muchos. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, un éxito rotundo que conquistó corazones en cada rincón del planeta. Y ellos, Kerem y Hande, eran la pareja perfecta, la encarnación del amor romántico. Todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno, miradas cómplices que traspasaban la pantalla, publicaciones románticas en redes sociales que nos hacían suspirar, viajes exóticos que alimentaban la fantasía de sus fans. Era el cuento de hadas que todos querían vivir, la pareja ideal que todos querían emular. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Aunque al principio trataron de mantener una imagen de respeto y cordialidad, la ruptura fue inevitable. Las aguas comenzaron a turbiarse y las razones de la separación se volvieron un misterio, un rompecabezas lleno de piezas faltantes. Hubo rumores de infidelidades, de problemas de agenda, de incompatibilidades. Las razones de la ruptura hasta el día de hoy no están completamente claras. Lo que sí sabemos es que la separación fue dolorosa para ambos, y que inevitablemente abrió la puerta a especulaciones y chismes. Asterisco asterisco la nueva protagonista, Debrim Özkan asterisco asterisco. Después de la separación, Kerem Bürsin comenzó a salir con Debrim Özkan, una actriz turca también muy conocida y respetada en la industria. Y aquí es donde el drama, queridos amigos, se pone realmente interesante. Debrim, al parecer, no es la persona más tranquila del mundo, y según los chismosos de Internet y algunos medios turcos, tiene una cierta predilección por las polémicas y los conflictos. La situación se intensificó cuando los rumores de un supuesto ataque a Hande Erçel comenzaron a circular. Todo comenzó con algunas declaraciones y sobre todo con algunas publicaciones en redes sociales que para muchos fueron muy directas. Estas publicaciones, supuestamente dirigidas a Hande, incluían indirectas sutiles y no tan sutiles sobre el pasado, sobre la relación de Hande con Kerem, y hasta insinuaciones sobre su vida personal. Asterisco asterisco las indirectas, coincidencias o provocación, asterisco asterisco. Lo más llamativo de todo esto es que las indirectas no fueron precisamente sutiles. En algunas fotos, Debrim posaba con outfits que para algunos eran muy similares a los que usaba Hande en el pasado. Esto generó un gran debate en las redes sociales, con los fans de Hande acusando a Debrim de copiar el estilo de su ídola y de querer provocarla. En otras publicaciones, Debrim hacía referencia a ciertas situaciones, frases o incluso lugares que para los fans más atentos, eran claras referencias a la relación de Hande y Kerem. Por ejemplo, se habló mucho de una foto en la que Debrim usaba un collar similar al que Kerem le había regalado a Hande. ¿Una simple coincidencia? Posiblemente. ¿Una estrategia para generar polémica?
Tal vez. Lo cierto es que estas acciones avivaron el fuego de la especulación y el chisme. Incluso se rumorea que en una ocasión, Debrim llegó a comentar en una publicación de Ande, utilizando un tono que algunos consideraron irónico. Estos comentarios, que fueron rápidamente borrados, generaron aún más tensión entre los fans de ambas actrices. *** El revuelo en las redes sociales, análisis y debate ***. Por supuesto, todo esto son rumores, especulaciones y interpretaciones, pero es innegable que estas acciones generaron un gran revuelo entre los fans de Ande y de Kerem. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías y de análisis de las publicaciones de Debrim. Los defensores algunos defendían a Debrim, argumentando que estaba simplemente expresando su felicidad y amor por Kerem, y que no tenía ninguna intención de atacar a nadie. Argumentaban que las interpretaciones de los fans eran exageradas y que estaban buscando drama donde no lo había. Los acusadores otros, en cambio, la acusaban de ser una persona celosa y envidiosa, de querer provocar a Ande y de buscar atención a costa de la fama de la actriz. La acusaban de ser una villana en esta historia, alguien que busca la polémica y el conflicto. ¿Qué hay de cierto? La verdadera intención de Debrim Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Debrim atacó a Ande? Es una pregunta que honestamente es muy difícil de responder con certeza. Las intenciones de cada persona son un misterio y la verdad a veces se esconde en los detalles. Coincidencias y casualidades quizás todo fue una serie de coincidencias. Quizás Debrim es una persona muy activa en redes sociales y disfruta de compartir su vida, sin tener ninguna intención de dañar a nadie. Quizás simplemente tiene un estilo similar al de Ande, y los fans están siendo demasiado sensibles. Búsqueda de polémica o quizás, sí hubo una intención clara de provocar a Ande de enviar mensajes subliminales que generaran debate y atención. Quizás Debrim es una persona que disfruta de la polémica, que no teme las críticas y que busca mantenerse relevante en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento. Lo que sí sabemos es que la situación generó un ambiente de tensión y de rivalidad entre las dos actrices. Y por supuesto, la prensa y los fans no tardaron en aprovechar la situación para generar aún más especulaciones y chismes. La postura de Ande, madurez y discreción Ande Ercel por su parte ha mantenido un perfil bajo, lo que ha sido interpretado por muchos como un signo de madurez y de respeto por su propia vida. No ha respondido directamente a ninguna de las indirectas de Debrim, y se ha enfocado en su trabajo, en sus proyectos y en su vida personal. Esta postura ha sido aplaudida por muchos de sus fans, quienes la consideran una mujer fuerte e independiente que no se deja influenciar por los chismes y las polémicas. Otros, en cambio, hubieran deseado que Ande respondiera a las indirectas de Debrim, para defenderse y aclarar la situación. Más detalles que alimentaron la polémica Ahora, vamos a hablar de algunos detalles específicos que han alimentado la polémica y que han generado aún más especulaciones. Las entrevistas y los comentarios inocentes, se habla de algunos comentarios que Debrim hizo en entrevistas sobre el pasado de Kerem y sobre cómo él ha cambiado desde que están juntos. Estos comentarios, aunque aparentemente inofensivos, fueron interpretados por algunos como una indirecta hacia Ande, sugiriendo que ella no era la persona adecuada para él. La supuesta mala relación con los amigos de Kerem también se ha especulado sobre la relación entre Debrim y los amigos de Kerem. Algunos medios han reportado que Debrim no se lleva bien con algunos de los amigos más cercanos de Kerem, quienes aún mantienen una relación de amistad con Ande. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores de rivalidad y de tensión entre ambos bandos. La opinión de los fans, defensores y críticos No podemos dejar de lado la apasionada opinión de los fans, quienes son, al final, los que alimentan este tipo de historias y las que les dan vida. Los fans de Ande Los fans de Ande han salido en su defensa, criticando duramente a Debrim y acusándola de ser una villana en la vida de Kerem. La defienden a capa y espada, y la consideran una mujer fuerte y valiente.
Asterisco 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 los fans de Kerem asterisco asterisco los fans de Kerem, por su parte, han defendido a Debrim, argumentando que ella es una persona auténtica y que tiene derecho a expresarse libremente. Apoyan su relación con Kerem y critican a los fans de Hande por generar polémica y odio. Asterisco asterisco conclusión, un culebrón turco en toda regla asterisco asterisco. En conclusión, la supuesta guerra entre Debrim Özkan y Hande Erçel es un tema muy delicado y lleno de matices. No hay una verdad absoluta, y cada persona tiene su propia interpretación de los hechos. Lo que sí es cierto es que este drama ha mantenido a los fans de los dramas turcos al borde del asiento, y ha demostrado, una vez más, que el mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, de polémicas y de relaciones que van y vienen. El culebrón turco que se ha desatado entre estas dos actrices es un claro ejemplo de cómo las relaciones, el pasado, las expectativas y las redes sociales pueden generar un drama en la vida de las celebridades. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Debrim atacó a Hande? ¿O creen que todo es una exageración? ¿Creen que Hande ha actuado de la mejor manera? ¿O creen que debería haber respondido? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre este tema tan candente. Asterisco asterisco agradecimientos y despedida asterisco asterisco. Bueno, llegamos al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos hablado sobre los rumores, las indirectas, las supuestas rivalidades. Un verdadero culebrón turco. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí. Me encanta que compartan conmigo su pasión por el entretenimiento y por los dramas turcos. No olviden dejar sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que tratamos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.